Hola, Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes con los demás. Aún no les admito a mi Caro, está solo conmigo. Ah, ya. Pero ahora les voy a empezar a admitir para que, a ver si es que quieren hacer preguntas o alguna cosa, igual les decimos que vamos a esperar 5 minutos. Ya, perfecto. Gracias, mi Caro. ¿Ya empezó? Buenas tardes. Buenas tardes, profe, pero yo no sé cómo está. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes con todas. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Vamos a esperar, por favor, hasta las 3:05 para dar inicio al taller. Buenas tardes. Bueno, muy buenas, ¿cómo están todos? Buenas tardes, Caro. Vamos a dar inicio al taller empezando con preguntas tal vez de la clase anterior para Caro. Entonces, sin más, Caro, te doy el paso del micrófono para que puedas conectarte ya con todos los participantes. Bienvenidos Muchas gracias. y un gusto tenerles aquí. Buenas tardes con todos. Bueno, iniciemos precisamente con preguntas. No sé si tuvieron la oportunidad de revisar el video de los rombitos, si pudieron practicar. Hoy día solo vamos a hacer rombitos, entonces y si ya pudieron cortarlos y colocarlos en el pelito. Si es que todavía no los colocan, porfa, coloquémoslos en este momento. Estos los vamos a colocar partiéndolos en la mitad como normalmente lo hacíamos. No necesitamos medir nada, simplemente los vamos por la mitad y los colocamos. Carolina, disculpe, fue que me distraje un segundo y no entendí lo que nos dijo. ¿Me repites, porfa? Muchas gracias. Para colocar los hilos que vamos a utilizar el día de hoy, mandé a cortar 8 hilos. Vamos a colocar 4 de cada lado. Así como colocamos para las trencitas anteriores, colocamos 4 de cada lado. ¿Los de 3,80 o los de 2,60? Los de 2,60 ya utilizamos el día de ayer. Serían los de 3,80. Son 8 hilos que tenían que tener listos para hoy, entonces coloquemos 4 hilos de un lado y 4 hilos del otro lado. Ok, muchas gracias. Hasta mientras, no sé si es que alguien antes de iniciar la clase tiene alguna duda, algún comentario, cómo les fue ayer con la tarea, pudieron practicar. Profe, buenas tardes. No sé si de pronto usted... Buenas tardes con todos. Buenas tardes. ¿Se cortó la conversación, o sea, la pregunta que me estaban haciendo? ¿La No, pueden profe, buenas tardes.
Bueno, Sí, quería preguntarle si de pronto usted vio la imagen que envié al WhatsApp de cómo me quedó a mí el trabajo del día de ayer, que no lo pude mostrar en clase. ya- o cuándo. Perdón. Señora, perdón, no le entendí. Ah, sí, Vanessa, estás con un... Sí, está súper bien como que ha Sí, quedado. profe. Ahorita en este momento lo estoy revisando. Súper bien. Sí, no sé si había que unir las trenzas. El día de hoy vamos a unir. Ah, bueno, perfecto. Eso es, profe, gracias. Ya. Entonces, yo creo que si ya no hay si ya no hay más dudas, podemos empezar con la clase del día de hoy. O si alguien más tiene, perdón, le voy a meter a mi perrito para que no la entre. Gracias, Caro. Creo que sí sería importante comenzar para que nos avance también el tiempo para tejer. Recordemos que mañana es la última sesión y esperamos que todos estén listos con sus tapices mañana. Hola, profe Caro. Sí, dígame. Bueno, yo estoy un poco atrasadita, pero estoy dándole. O sea, yo no puedo avanzar a medida que está dando usted, pero sí estoy avanzando porque me ha costado. Pero estoy ahí. O sea, con usted aprendo el paso, pero a deshoras que yo ahí practico, porque como usted ve, estoy atrasada, pero lo estoy haciendo. Con todo, repasemos hoy día cómo vamos a utilizar hilos aparte al tejido que ya tenemos hecho. Sí. Entonces, ahí podrías como que ir de la mano conmigo. Ajá, sí, chévere, Ya. gracias. Perfecto, chicas. Entonces, ya voy a hacer el cambio de la cámara. Ya. Yo ahorita ya tengo colocado estos 4 hilos. Acá son 4 hilos más. No los coloqué todavía porque vamos a trabajar primero en esta fila. Los de 3, 3,80. 380, ¿ya? Al lado de los de la espiral, ya, porque yo la espiral todavía no termino, pero bueno, ahí estoy Sí, avanzando. al lado de los de la espiral. Al final vamos a unir todo esto. Ahorita vamos a empezar con los rombitos de la parte de aquí. Entonces, coloquémoslos. Voy a dar 2 minutitos para que por favor los coloquemos y para empezar ya a dar las indicaciones de este tejido. Ya. Como les había comentado el día de ayer, hoy día vamos a realizar varios rombitos que van a ser de la trenza de este lado. Entonces, para iniciar con este tejido, lo que vamos a hacer es primero realizar la mitad de un rombo. Entonces, vamos a utilizar de igual manera nuestro nudo festón diagonal y lo que vamos a hacer es tejer primero este lado y luego el otro. Entonces, cogemos el extremo de aquí, lo ponemos de forma diagonal y hacemos nuestro nudo festón. Cada lado va a tener cuatro hilos, contando el hilo guía. Entonces sería 1, 2, 3, 4 para un lado y 4 para el otro. Vamos de forma diagonal
hacemos nuestro nudo festón, la U, pasamos por la mitad el hilo. Vamos a hacer la mitad de un rombito. La U y pasamos nuestro nudo. Debe quedar de forma, como una forma de una puntita. A ver, ¿cómo era el número? Esto. Me atrasé. Voy a volver a explicar de este lado para que me vean y puedan avanzar en este momento. Entonces vamos a hacer nudo festón. Vamos a realizar en forma de una puntita. Entonces vamos a coger nuestro hilo guía de forma diagonal. Hacemos nuestro nudo. Y pasamos por el huequito que se forma. Si alguien está un poco atrasada con este, avísenme porque el siguiente nudo tiene una variación, entonces sí necesito que aquí estemos iguales para que podamos seguir todos y que no... De rato se va la imagen, en realidad me atrasé desde un principio. Por favor, me gustaría que me dijeras que si se deja uno sin hacer, uno de los hilos de dos sin hacer, sin coser. ¿Ya? Sí, Agarramos o sea, para hacer cada lado utilizamos 4 hilos y para hacer el otro utilizamos los otros 4. Los 4. Ajá, para cada lado son 4 hilos. A ver, el nudo festón. Esa es la nueva tarea que vamos a hacer, por favor. Sí, eso es lo que estamos ya iniciando con la nueva trencita de nuestro tapiz. Muchas gracias. Estamos iniciando con la mitad de un nudo festón, la mitad de abajo de un nudo festón, de un rombito, perdón, con nudo festón. No sé si en este tienen alguna duda. No puedo iniciar, profe, no puedo. ¿Qué quisieras que te explique de nuevo? Mira, desde el principio, o sea, el nudo festón, o sea, le cogemos así, pero de ahí, ¿qué más? O sea, usted ya le hizo ese... Es el mismo que hemos realizado todos estos días. Es lo mismo que hemos realizado estos días. O sea, hemos trabajado como en solo nudo cuadrado, nudo festón y el que realizamos ayer que fue el espiral. El nudo festón es con el que realizamos estos rombitos. Es exactamente lo mismo, solo que ahorita solo estamos haciendo la parte de abajo para iniciar con el tejido. El número 4 y con la P. No, ese es el nudo cuadrado. El nudo festón, a ver, voy a zafar esto rapidito para poderte explicar y que podamos seguir. Si alguien más tiene dudas con este nudo, para que en este momento puedan ver esta parte de la explicación y podamos... Perdóneme, profe, yo aquí voy a meter la cucharada y disculpe. Para la compañera que está pidiendo la explicación, lo que pasa es que noto que ella está
con la cámara hacia atrás de su cuerpo. Si ella pudiera ubicarla hacia adelante para que estuviera tanto el tejido como usted al frente de ella, podría de pronto no perderse. Al momento de girar la espalda, se pierde otra vez para regresar al tejido. Claro, sería lo mejor para que mientras teje pueda ver lo que estamos haciendo. Mi teléfono es pequeño y tengo que treparlo acá. Ya, a ver, profe. Ya, entonces lo que vamos a hacer para iniciar con nuestro nudo festón, tenemos aquí, esta parte ya está tejida, pero pensemos que no está tejida. Entonces tenemos aquí los 4 hilos que colocamos. Para esta parte del tejido vamos a tomar en cuenta solo 4 de estos individuales. Cogemos nuestro hilo guía, lo ponemos de esta forma diagonal. Recuerden que nuestro hilo guía es el que da la forma. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a formar una U. Cogemos el hilo guía y luego con el siguiente hilo formamos una U. Ahora, lo que hacemos es tomar el hilo que nos falta desde el huequito que se forma, lo tomamos, pasamos y subimos. Por cada hilo son 2 nudos, entonces volvemos a formar la U, pasamos el hilo y subimos. Y así con los hilos restantes. Formamos una U, pasamos el hilo y subimos. Formamos una U, pasamos el hilo y subimos. Pasamos el hilo y subimos. Formamos una U, pasamos el hilo y subimos. Ay. Dicen, disculpe, y al otro lado es igual. Vamos a hacer igual a un lado que el otro. Sí, es el mismo nudo, eso digo, es el mismo nudo que hemos estado realizando estos días. Entonces, no hay ningún cambio, es el nudo festón. Y nosotros el día de ayer realizamos el nudo festón de los 2 lados. Hicimos este lado y este lado. Este lado y este lado. Es exactamente lo mismo que tenemos que realizar acá. En ese sentido, sí, no hay ninguna variación en este nudo. Como les había dicho ayer, hoy día vamos a hacer un montón de rombitos. Por eso les pedí de tarea que por favor revisen el video que les había enviado al chat porque hoy día solo son rombitos. Vamos a repetir un montón de rombos. Me van avisando quién ya terminó esta parte para poder ir cerrando esto y proseguir con el siguiente rombo. Chévere, Diana. Perfecto, Cristina. Ahí una vez que vayan finalizando, me mandan dedito arriba para yo tener en cuenta y poder seguir con el tejido. Listo. Chévere, Mercedes. Vamos a esperar un minutito más por si acaso y si tienen alguna duda, porfa, coméntenme para poder solventarla y que no se atrasen mucho.
Listo. Vamos a seguir con lo siguiente. Ahora, vamos a cerrar la mitad de nuestro rombito desde este hilo guía, desde el hilo guía de la izquierda. Entonces lo tomamos y hacemos simplemente un hilo más para unir el tejido. Hacemos una U. Creo que estoy muy cerca del tejido. A ver, ahí. Hacemos una U y cerramos. Ahora, una vez que está cerrado esta parte, vamos a proseguir haciendo exactamente lo mismo. Vamos a hacer un rombito, pero ¿desde dónde empezamos? Desde aquí, desde este último tejido. Entonces, aquí tenemos 4, aquí tenemos 4. Empezamos desde el primero de la segunda parte. Bueno, desde el quinto hilo, contamos 1, 2, 3, 4 y desde aquí empezamos el tejido. Entonces, vamos a hacer de igual manera una U, lo pasamos. Perdona, Caro, ¿la U del cierre son 2 U o una U? De igual manera, siempre son 2. Para el nudo festón siempre, así sea el cierre o el comienzo, siempre van a ser 2 nudos. Ok, gracias. Listo. Ahora vamos una vez más con esto. Lo que vamos a hacer para iniciar con el siguiente rombo es iniciar desde este hilo. Contamos 1, 2, 3, 4 y este es nuestro hilo con el que vamos a iniciar. Y hacemos exactamente lo mismo que acá. Seguimos con nuestro tejido, nuestro nudo festón. Seguimos con nuestro hilo guía. ¿Qué le va a dar la forma? Recuerden que si nosotros hacemos, miren aquí un momento, por ejemplo, es súper importante que nosotros vayamos de manera diagonal, porque si es que yo le hago recto, el nudo se va a ir recto. Miren aquí, yo le doy la forma. Entonces, si es que yo le llevo a un ladito, se va a ir a un lado. No queremos que pase eso, nosotros queremos que vaya diagonal hacia abajo. Entonces le vamos a jalar hacia abajo. Ya. Vamos a tejer los hilos que nos sobró de este lado. Súper importante lo que les comenté. Nuestro hilo guía es el que da la forma. No se olviden de eso. No lo subamos, no, siempre diagonal hacia el lado que nosotros queramos que vaya el tejido. Hacemos una U, pasamos. Entonces, si ven, aquí está así, diagonal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para el siguiente lado, de igual manera, vamos a contar 1, 2, 3, 4. Y en el quinto hilo de este lado, vamos a hacer para formar una X. De igual manera, nuestro nudo festón normal. Disculpe, Lisa, siempre tiene que ir 4 a un lado y 4 a otro lado para hacer el nudo, ¿no es cierto? Para este que tenemos, o sea, para este tejido que estamos haciendo, sí. Siempre es de un lado y del otro porque siempre va a ir mitad de los hilos que tenemos. Ah, ya, Lisa. Una vez que tengamos la X formada, me avisan porque ahí vamos a hacer la variación que tengo de este nudo, de este rombito.
Entonces me van mandando dedito arriba y dejamos de hacer lo que estemos haciendo y ponemos atención para poderles indicar esta variante. Cuando vayan terminando, cuando termine la mayoría. Como les dije, chicas, en las clases es el momento ideal para que vayamos preguntando cualquier duda que tengamos y poderla solventar. Sé que yo les he enviado los videitos y todo para que puedan practicar y se puedan igualar, pero en las clases es el momento ideal para cualquier consulta que tengamos. Diana, estoy viendo tu tejido, está súper bien la X. Igual Vanessa, súper bien. Acá la compañera ya se adelantó a hacer el rombito. Záfale, porfa, la parte de aquí de abajo, porque aquí en la mitad vamos a hacer algo diferente. Solo la parte de abajo. De ahí, o sea, dejemos hasta que se forme una X. Súper, Lucina, acabo de ver el tejido, está bien. Ahora, si alguien tiene una duda, ahorita podemos solventar, o si no, vamos a seguir con esta parte de aquí. Ya, a ver, porfa, todas las personas que estén realizando, tejiendo ahorita, dejemos por un momento y pongamos atención a esta parte del nudo, porque es diferente y no la hemos hecho antes, por favor. Ahora, tenemos aquí nuestra X, ¿no es cierto? Lo que queremos es formar un rombito, pero se dieron cuenta que, por ejemplo, aquí en estos rombitos quedaba solo las líneas. Lo que vamos a hacer acá es un nudo cuadrado en medio de este rombo. Ahora, fíjense bien, vamos a hacer el nudo cuadrado solo con los hilos del medio. Estos dos, nuestros hilos guías, se van a quedar aparte, ¿ok? Entonces, aquí tenemos 2, 4, tenemos 6 hilos. Normalmente lo hacemos en nudo cuadrado con 4 hilos. Esta vez lo vamos a hacer con 6. La única diferencia va a ser que en el medio van a haber 2 más, porque de ahí la técnica es la misma. Vamos a hacer el 4, o sea, vamos a tomar los 2 hilos siguientes de cada extremo. Estos dejamos libres y cogemos los siguientes 2. Vamos a formar el 4. Pasamos por la parte de atrás y subimos. No le ajustamos tanto para que no se dañe esta parte. Le ajustamos, miren, si ven que yo dejo un espacio aquí, no es que le subo acá al nudo, porque si ven que se daña, lo que yo hago es hasta cierta parte. Tiene que ir el nudo hasta la mitad de aquí. De ahí formamos la P, pasamos por atrás y subo.
¿Sí ven? Aquí dejamos un espacio, no es que nuestro nudo cuadrado sube hasta la puntita, dejamos un espacio. Llegamos hasta la mitad del tejido del rombo. No lo ajustamos mucho porque se va a dañar esta primera mitad. Lo justo y necesario para que quede aquí. Súper bien, Lucina. Licencia, está bien. Déjeme ver. Es que como es negrito, no le veo bien. Un ratito. Sí, está bien. Está el nudo cuadrado ahí. Ajá. Igual, Vanessa, súper bien. Igual, es Yanak, perdón que pregunte, pero ¿es Yanak el nombre o Hanak? El del tapiz fucsia. Quisiera pronunciar bien el nombre para no equivocarme. Déjalo así, porque no sé por qué estoy yo. Ana. Hanak, ya, está súper bien. Yo te envié una foto por WhatsApp, Caro. Ya, ya voy a revisar. Súper, súper bien, Mónica. Ahora, lo que vamos a hacer Gracias. es cerrar nuestro rombo. ¿Cómo lo cerramos? De la misma manera. Así como cerramos el de aquí, cerramos acá. Contamos siempre, como les había dicho, son 4 hilos de cada lado. Entonces vamos a tejer 4 de este lado y 4 del otro. 4 contando nuestro hilo guía. Entonces, formamos una U. Y seguimos. De igual manera, dejando el espacio igual que en el anterior rombito. Aquí vamos 2 hilos. Este es nuestro tercer hilo. Recordando que nuestro hilo guía es el que da la forma a nuestro tejido. Entonces, si queremos que vaya diagonal, nosotros le guiamos. Discúlpame, Carolina, no vi dónde empezaba el rombo. ¿Qué parte? El ¿De rombo, aquí? esa parte, sí. Ya, perfecto. Vamos, cogemos el extremo, el hilo, el primer hilo que quedaba libre, pero lo voy a zafar para que lo veamos de nuevo todos. Gracias, disculpa. No, con mucho gusto. Para eso son las clases. A ver. Ya, entonces si ven, aquí tenemos, nos queda libre este primerito y este también. Como les había dicho, son 4 hilos por cada lado, entonces contamos 4. Empieza desde el extremo, siempre desde el primer hilito. El hilo, este va a ser nuestro hilo guía. Con el siguiente hilo vamos a tejer ya en nuestro nudo festón. Recuerden que son 2 nudos por cada lado. Por cada hilo. Entonces, aquí vamos con nuestro tercer hilo. Cuando no son muy grandes los rombos, es fácil ir contando.
Cuando son más grandes, por ejemplo, hay que hacer más grandes de estos, ahí sí es preferible separar los hilos. Pero en este caso nosotros tranquilamente podemos ir contando. Y este es nuestro cuarto hilo que tejemos. Y aquí nos quedan los 4 hilos del siguiente lado, que de igual manera lo vamos a cerrar. ¿Alguien tuvo dificultades con el rombito? ¿Con el nudo cuadrado dentro del rombo? Sí, por favor, Carolina, si podría repetir. Este nudo de aquí. Sí, tal vez en la nueva. Ya, porque en el siguiente, esta vez vamos a hacer un montón de estos rombitos. Entonces cierro este ya. y en el siguiente le enseño cómo hacer el nudo. ¿Le parece bien? Listo, gracias. Ya, perfecto. Nuestro rombito en esta ocasión, como vamos a girarle para este lado a esta trenza, siempre lo vamos a cerrar con este hilo, no con el hilo que terminamos, sino con el otro, con el siguiente, para que la trenza vaya así. O sea, el guía siempre va a ser el de la izquierda. Es que en este caso tenemos 2 guías. Ajá. Pero con el que cerramos el rombo, cerramos con el guía de la izquierda. Ya, perfecto. Uh-huh. Y bueno, lo que vamos a hacer es repetir un montón de este rombito con el nudo cuadrado. Tenemos que hacer 8 rombos de esto. O sea, de este que ya tenemos serían 7 más. En total nos van a quedar 8 rombos completos. Entonces, las personas que deseen se pueden ir adelantando porque tenemos que repetir exactamente esto 8 veces. En total, 8 rombitos, van a quedar 8 rombitos. Yo voy a seguir explicando cómo realizarlo para las compañeras que todavía no lo pudieron ver bien. Como dije, vamos a seguir desde este lado. Siempre tiene que ir así. El acabado va a ser de este lado. Entonces, seguimos así. Del lado derecho. Realizamos nuestro nudo festón como lo habíamos venido haciendo. Recordando que en cada lado vamos a utilizar 4 hilos.
Si alguien por si acaso desea que les explique cómo hacer el nudo festón, me avisa igual por si acaso. Como vamos a estar repitiendo, pienso que los demás se pueden adelantar y yo puedo ir solventando las dudas del resto. Yo no jalo, no puedo. Ya, ¿en qué parte está? Desde el principio, no me queda, no me queda. Hago el nudo festón, pero ya el que vuelvo del lado izquierdo ya no jalo, no puedo. Y ya, a ver, vamos a hacer juntas. Entonces, para que me mire este momento a la pantalla y poderlo hacer. ¿Ok? En este caso, ya realizamos este lado, entonces vamos precisamente al lado izquierdo. Para que me vea ahorita y pueda hacer conmigo. Entonces, este es el lado que está presentando dificultad, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es siempre tener nuestro hilo guía. Y como les había comentado, es exactamente lo mismo. Vamos a formar nuestra U. ¿Ya? Nuestro hilo guía siempre va por encima de los demás hilos. Ya van por encima. El hilo guía, este es el hilo guía, va siempre por encima de los demás hilos. Ahora, tomo el siguiente hilo, formo la U, pero se ve que, por ejemplo, el hilo que tomo, la parte de aquí es interna, y para formar la U, lo dejo encima del hilo guía. A ver, por favor, haga otra vez el movimiento, a ver. Ya. Encima de todos los hilos. Encima de todos los hilos. Ahora, tomo el siguiente hilo y formo una U. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, este hilo que me está sobrando, lo meto por el huequito que se forma. Pero mira aquí, está aquí colocado, ¿no es cierto? Lo que hago es pasar este hilo por el huequito que se forma. Y jalo. A ver, sí. No, yo creo que es del otro lado el que tengo problema, el del inicio, iniciándolo. Entonces, de su lado hágale de su derecha. A ver, entonces, déjeme acabar este rombito para poderle indicar, porque si no me toca zafar todito. Entonces, como vamos a seguir repitiendo, no hay problema. Ya, muchas gracias. Ahorita voy a hacer el nudo cuadrado que es en la mitad en la mitad de nuestro rombo. Si alguien tiene alguna duda, ahorita voy a volver a explicar. Por cierto, este conjunto no es, o sea, yo le digo rombo, pero este conjunto de nudo festón y el cuadrado en el medio se llama diamante. Este conjunto de nudos se llama diamante. Ahora, vamos a realizar el nudo cuadrado en la mitad de nuestro rombito, de nuestro diamante, para llamarlo bien. Entonces, normalmente nosotros sabíamos tener 4 hilos para hacer el nudo cuadrado. En este caso vamos a tener 6, que son los de la mitad. Dejamos los 2 hilos de los extremos libres y tomamos el resto. Ahora, tomo el primer hilo y el último. Y aquí deben quedar 4 libres. Y simplemente hago mi nudo festón, mi nudo cuadrado. Normalmente. Es exactamente el mismo procedimiento, la única diferencia es que queda en la mitad, no quedan 2 hilos, sino quedan 4 hilos.
Ya, ahora sí. Vamos a hacer el lado que estaba dificultando un poco. Perdón, como tiene guardado como iPhone, ¿cuál es su nombre? Kenia. Kenia. Sí. Ya, perfecto, Kenia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es este lado el que le presentaba un poco de dificultad. Vamos a tomarlo, como había dicho, este es nuestro nudo guía, nuestro hilo guía. Entonces lo hacemos diagonal hacia abajo, ¿cierto? De igual manera, formamos nuestra U con el siguiente hilo. Formo una U. ¿Ya? Y el hilo que me sobra lo paso por la mitad. Y jalo. Formo una U, el hilo que me sobra lo paso por la mitad y jalo. Por cada hilo son 2 nudos. En este tejido van a ser 4 hilos de un lado y 4 hilos del otro. En este caso ya tengo tejidos 2 hilos. Voy a tejer 2 más para completar ese lado. Hago la U y paso por la mitad. Son 4 en eso. A ver, los 4 hilos son 4. 2, 2. No, a ver, nosotros colocamos aquí, ¿no es cierto? Que pusimos 4 hilos en este lado. Una vez que colocamos, ese valor se duplica, porque obviamente como entran 2 hilos. En este caso tenemos 8 hilos ya aquí, libres. De cada lado vamos a utilizar 4 hilos. 2, 4. Estos 4 van a ser para un tejido y estos 4 de acá para el otro tejido. Ya. Ajá. Entonces, en este caso tenemos 8 hilos individuales y lo que hacemos es 4 para cada lado. Recuerden que debemos cerrar nuestro diamante con el hilo nuestro hilo guía de la izquierda. Ay. Vamos a continuar con el siguiente diamante. Ya vamos para el tercero. De 8 que debemos formar. Si tienen alguna novedad, alguna consulta, por favor no se olviden de comentarme. Le dicen, disculpe, está bien, me podría dar viéndole. A ver, un ratito. Sí, está súper bien. Así igualitos tenemos que hacer 8.
pero está súper bien. Ya, a los dos lados, ¿verdad? Al otro lado igualito. Ajá, exactamente. Profe, yo tengo una consulta, pero Sí, no claro. no es como tal. A ver. Lo que pasa es que, bueno, estos son tapices que uno cuelga en las paredes, ¿cierto? Ajá. Y bueno, llenan de polvo y todo eso. Yo quiero saber cuál es el cuidado para estos tejidos, cómo se lavan o cómo es. Ya, el macramé en sí no se lava, pero lo que podemos hacer es, ¿has visto esos cositos que son como de plumitas que son para limpiar los polvos? Yo no tengo uno aquí en casa, pero son los que se utilizan, se utilizaban hace años normalmente, que son para limpiar, que tienen unas como plumitas y limpias los polvos. Plumeros. Sí, o sea, ajá, no sé cómo se llame aquí o como estamos personas de diferentes países, los pueden pasar así en el tapiz. O si no, lo descuelgas al tapiz y simplemente lo movemos, lo agitamos. De esa manera, pero normalmente no es, puede que sí se acumule el polvo, pero no es súper visible. Yo tengo años colgado un tapiz en una oficina y que yo siempre voy. Y la verdad es que lo he sacudido unas 2 veces y ya serán unos 3 años. Y se ve súper bien, o sea, no es que se le ve, no es que no se le nota, no se ve polvito. Entonces sí es un poco complicado como que se llene de polvo. Pero lo que puedes hacer es sacudirlo. Una vez que ya está tejido y ya está cerrado, sellado el tejido, no se desbarata ni nada por el estilo. Entonces no hay lío con eso. Lo puedes sacudir tranquilamente. Profe, ¿y el sellado del tejido es como? ¿Con alguna laca especial o simplemente así? Me refería a que está cerrado el tejido, o sea, por ejemplo, como lo cerramos aquí. Entonces, no se le pone laca al tejido. Me refería a que como cuando cerramos un tejido. Entonces, tú le puedes agitar que no se va a abrir de nuevo. O sea, todo esto ya está súper cerrado. Y lo hacemos así. Pero no le ponemos ningún tipo de laca. Como es hilo de algodón, se pueden pegar las fibras, no, más bien eso puede acumular de polvo al tejido. Entonces, hay que dejarlo libre. Ah, ya. Profe, ¿y otro tipo de piezas, como por ejemplo las carpetas para los vasos, los individuales y esto, eso sí se lava? Sí, eso puedes lavar a mano. Eso se lava a mano con un jabón neutro, con agua fría y se seca en el sol, o sea, y tampoco en un sol directo, sino en un clima templado. No los podemos dejar como que al sol porque a veces con el agüita se encoge y se hace duro el hilo. Entonces lo que hacemos, si hay personas que lo pueden mandar a lavar en seco, excelente. Y si es que no, tú lo puedes hacer tranquilamente desde tu hogar, como te comento. Con jabón neutro, lavas el hilo delicadamente a mano y lo dejas secar en un clima templado. Ya, gracias, profe. Listo, Vanessa, con gusto. Tal vez alguien más tiene alguna duda.
Sí, Carolina, soy Pilar, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Los diseños, ¿les boceta antes para hacerlo o simplemente como conforme vaya pensando Sí, sabe que yo no hago bocetos de mis diseños porque soy pésima dibujando. Pero sí he visto macrameras que hacen primero un dibujo de su tapiz y luego lo tejen. De todas maneras, yo en mi caso lo que hago es como vaya fluyendo mi tejido. O sea, como en mi mente digo, ah, este nudo quedaría bien. O eso. No, ya. nunca he hecho bocetos de mis tapices o mis creaciones. Ujú. Muchas gracias. Pero se puede hacer tranquilamente. Nuestro compañero, me parece que es Oscar, mandó ayer unos dibujos, me pareció increíble cómo puede. Yo no podría, por ejemplo. Ayer veía mi libretita de apuntes y terrible. Pero quien lo pueda hacer, que lo haga. Que disfrute primero viendo sus dibujos y luego materializándolos. Le hice una pregunta. ¿Ese hilo que usted está ocupando al momento de lavar no se rompe? No se rompe. No, es súper difícil que se rompa, de hecho. O sea, el conjunto de las fibras es súper resistente, este hilo que estoy utilizando. Porque Ajá. hace tiempos a mí me enseñaron, pero en fibra de arroz se llamaba ese hilo fibra de arroz, algo así. Pero Ajá. sí se ha sabido dañar al lavarle. Fibra Se ha de sabido arroz. como ir rompiendo. No he escuchado de fibra de arroz. Debería haber, pero no, esta es fibra de algodón. No. No, o sea, yo creo que ya no hay, dicen, porque ese era en el centro, o sea, vendían solo en ese almacén en el centro y hacían aprender, pero ya se cerró el almacén hace años, eso es. Entonces yo me imagino que ellos traían, pero no valía igual, porque ya le digo que se iba cuarteando mientras se lava, se iba rompiendo. Ajá. Interesante, la verdad no. Sí hay bastantes fibras que, por ejemplo, se pudren. Yo trabajo con totora, con paja toquilla, con ¿cómo se llama? Estoy trabajando, de hecho, ahorita con eso. Rafia, mimbre, con algunas fibras. Y, por ejemplo, la totora o sea, hay que tenerle un cuidado súper especial. O sea, no pueden estar, la paja toquilla también, o sea, no pueden estar en climas húmedos. O sea, como es una fibra que ya está inerte, se pudre de una. Entonces, hay fibras que sí hay que tenerles bastante cuidado. Por ejemplo, a ver, ahorita tengo... Por si les interesa, les voy a enseñar más o menos. Por ejemplo, aquí yo tengo totora. Esto es totora. Esta en un clima húmedo se pudre. Entonces hay que tenerle mucho cuidado. Zapán, estos son individuales de zapán. Claro, pero ¿Sí? ahora tú lo puedes impermeabilizar. Yo creo que por lo menos acá en Colombia trabajamos la calceta de plátano ¿Ya? y es una fibra que la impermeabilizamos y con ella hacemos tapizados y se hace también tejido. Ah, interesante. O sea, ¿pero qué? ¿Con alguna laca? Se puede impermeabilizar, se puede inmunizar es la cosa. Inmunizar es la palabra, con un inmunizante. Acá usamos el Lorsban, que es un inmunizante
Yo inclusive inicio en 15 días unos talleres de eso, pues aunque no es la especialidad mía, fue con lo que yo inicié, pero pues conozco Ajá. y inicio unos talleres acá en el Quindío sobre con eso. Ah, qué interesante. No, no, la verdad no sabía. O sea, yo he dejado siempre como que las fibras al natural. Entonces sí, en ese sentido sí tenía problemas. Pero qué chévere, muchas gracias por la información. Saber que puedo realizar esto con la... Compartir. Gracias. Licen, ¿Sí? esa es la que aprendí hace años, esta cartera con esa fibra que le digo de arroz. Pero no vale lavarle, no vale. Se Pero qué comienza a romper, bonito. se comienza a romper. O sea, ya no hay ese almacén, ya han cerrado, porque ahí hacían aprender y te vendían. Solo creo que ahí había, me imagino, este material, pero, o sea, más te sirve como lo ocupas una vez y le guardas algo así, porque no para lavarle, Ya. ocuparle seguido así. Ajá. Pero súper lindo. Esos son nudos de técnica de macramé. Ahí es nudo cuadrado y el otro nudo, no sé cómo se llama, pero es de la técnica del macramé. Ujú. Sí, Súper lindo. sí, en técnica de macramé mismo me enseñaron. Sí, me resulta más fácil que el tejido en crochet. A mí. Sí, a mí también. Hay muchas personas que en cambio prefieren el crochet. Perdón, un ratito. Dos. ¿Cómo vamos con nuestros diamantes? Tal vez alguien tiene alguna observación. Quisiera alguien que le explique algo en este momento. Profe, yo quiero hacer una pregunta, pero no es de los diamantes, perdone. Ya, dime. Sí, yo quiero saber sobre la tintura de estas fibras, porque yo sé que las venden ya de colores, pero quiero saber si de pronto usted sabe sobre técnicas de teñido natural. Sí, o sea, con elementos naturales no lo he hecho. Sabía que lo hacen con remolacha, con cebolla, con algunas frutas y verduras, pero lo que yo hago es comprar son unos polvitos que son tintes para telas. Entonces, los hilos de hecho, como que en cada cajita de cada polvito te dice las indicaciones, que tenemos que hervir el agua, poner cierta cantidad de cada tinte, y lo que a mí me ha servido para que se fije el color, porque muchas veces se sale el color, o sea, no queda como que tan intenso como al principio, lo que me ha servido para que se fije es poner sal. Entonces, lo que hacemos es hervir el agua, ponemos el tinte, que es un polvito, que es tintura para telas, ponemos el tinte, la cantidad que nos dé las indicaciones, dejamos hervir el agua, colocamos nuestros hilos con el agua hirviendo y dejamos, yo sé dejar, te dicen que dejes como 2 o 4 horas, yo realmente le dejo más tiempo, le dejo unas 6, 8 horas en el agua. A veces vuelvo, o sea, en la ollita mismo, con los hilos adentro, vuelvo a hervir el agua para que se fije un poquito más y pongo sal. Y una vez que ya hice todo esto, dejé unas 8 horas, saco los hilos y los lavo con agua fría.
normal, los lavo y eso sí, los dejo secar en sombra, porque si es que se secan al sol, el olor se ve, el olor, perdón, el color no queda del mismo, no queda igual, como que a veces se aclara un poco o a veces es como diferente. Yo hago que se sequen los hilos en sombra y eso me ha servido bastante bien. Ujú. Ya, gracias, profe. No sé si de pronto van a dar algún curso de pintura o algo así. La verdad no lo he hecho. Si es que saco igual un curso, yo les estaría informando, pero por el momento no lo he hecho. Profe, buenas tardes. Disculpe una consulta. ¿Y un trabajo ya hecho, por ejemplo, un telar, también se le puede pintar en partes? Porque he visto unos telares que tienen como un degradado. Sí, no, eso es antes de tejer, se hace el degradé de los telares. Ah, ya no es Entonces, de... es como que, por ejemplo, en vez de meter la... Yo en mi Instagram, de hecho, tengo un video de cómo hice un telar que es pintado. Entonces, el día de hoy les envío un link para que vean más o menos, porque yo lo que hice fue con una ollita, le voy pasando así como que el tinte así. No sé cómo explicar en este momento, pero les voy a mandar el video. Perdón un momento. Claro, pero en una de tus publicaciones en Instagram estás pintando un telar que ya está. Perdón, no escuché la última pregunta. En una de tus publicaciones de Instagram, tú estás pintando un telar que ya está tejido. Sí, o sea, esa es otra forma, pero no está tejido, o sea, solo están los hilos colgados. El telar no está tejido. No era un telar, era una cosa redonda que estaba tinturando con negro. Negro. Sí, negro se veía. Era un redondo. Ah, eso es paja toquilla. Eso no es macramé. No es de la técnica de macramé. Esas otras de las cosas que yo hago. Como les había contado, yo trabajo con diferentes fibras naturales. Entonces, parte de mi trabajo es el macramé, que es en lo que me especializo, pero lo que me comenta son discos decorativos para la pared realizados en paja toquilla. Y lo que yo hago es darles diferentes diseños, pintados a mano. Ujú. Pero eso no es hilo. ¿Y qué pintura utilizas para hacerlo? Yo me sirvió un montón, pintura para autos. Esa se fijó súper bien en la paja toquilla. Oh, wow. Ajá. Conforme uno va realizando las cosas, va descubriendo lo que nos va sirviendo a cada uno. A mí, como digo, me sirvió bastante la pintura para autos, para hacer esto. Esos discos que comenta la compañera. Carolina, ¿no has ensayado con tintilla para madera? No, no. O sea,
la pintura que es para, no sé, ¿cómo se llama esto? Cintilla. Ya, Con eso no. nosotros tinturamos la calceta de plátano. Ajá. Ah, ya. O sea, ¿y le mezclan con tiñer? ¿O Ay, solo directo? creo que se mezcla muy poquito, pues la especialista eso es una compañera. ¿Sí? Voy a ponerle bien cuidado y le cuento. Ya, chévere, muchas gracias. Claro. Sí, no he intentado con eso, realmente. ¿Cómo les va con los rombitos? ¿Cómo es repetitivo si es que alguien quiere compartir algo de su experiencia con el taller? ¿Cómo se ha sentido? Si tal vez al principio le pareció difícil y ahora como es un poco más repetitivo, ya se siente más cómoda. Si quieren podemos compartir eso. Ay, pues yo con lo que más duro me ha dado fueron no, el nudo cuadrado no, sino el que estamos haciendo ahorita, El festón. el festón. El primer día Sí. yo no fui capaz, yo me acosté y yo dije, ay, yo no le voy a poner cuidado a eso. Y la mejor decisión que pude haber tomado al otro día, llegué a la clase y le puse cuidado a usted, cómo no sé, vea el video que nos envió y con eso ahora soy especialista en nudo festón. Ay, pero qué bueno, qué bueno. Sí, o sea, al principio es así mismo. Yo sí les dije, o sea, el nudo festón es como que... Mire que él tiene su forma, uno tiene la forma de, todos manejamos diferentes formas de enseñar y de aprender. Entonces, yo en el momento del aprendizaje, mire, no escuché, le bajé el volumen a lo que usted decía, pero mire cómo hacía. Ah, es más visual. Sí, eso me sirvió porque muchas veces uno le está explicando a la persona y la persona está entendiendo otra cosa. Entonces, por lo menos es una sugerencia de pronto compañeras que estén aquí y que sean talleristas en otras técnicas. Yo ¿qué hago? Yo le digo a la alumna, no me escuche, míreme. Entonces la persona lo mira a uno y uno lo coloca de tal forma de que no quede frente a uno. Por decir algo, en el caso mío, yo me gusta colocar la persona en la parte de atrás, que me mire a mí cómo estoy trabajando, porque en la medida en que él me está mirando cómo muevo las manos o qué movimientos hago, la persona va a hacer ese mismo movimiento ella. No me está mirando del frente, que cuando lo mira uno de frente, lo mira uno al revés. ¿Ya? Claro. Esa es una de las técnicas que yo tengo cuando le enseño a las personas. Les digo, traten de no escucharme, mírenme que mirando se aprende más. Claro, sí, totalmente. O sea, yo en algún momento de la clase sí les dije que era importante que vean cómo movía las manos. Sí. Porque eso ayuda mucho. Entonces, sí, igual, muchas gracias por la observación y sí es importante, obviamente, eso. No, hay que compartir los truquitos que uno de pronto por ahí sabe. Claro que sí, muchas gracias. Profe, le mandé la foto al WhatsApp, por favor, ¿puede darme revisando? Ya, a ver, vamos a ver ahorita. Siento que están un poquito chuecas como para un lado al otro. No sé si al un lado le estoy apretando mucho. A ver, perdón, ahorita estoy viendo, no había visto el chat, entonces, Rosita, súper bien. Y no, sí está bien. El último que envió, sí está bien. Ya yo le veo como medio chueco, no sé, me daba la impresión que estaba apretando a lo mejor. No, sí está bien. Chueco, o sea, chueco no le veo.
Yo considero que está bien de esa manera. Ya, profe, gracias. Yo lo que le puedo contar de mi parte es que yo siempre he sido inútil realmente para tejer en palillo. Nunca he podido tejer, peor en crochet. Y entré a este curso justo con esa, como sacarme esa pica de que tengo que aprender a tejer algo, con cierto Ujú. temor de que no voy a poder, porque nunca en mi vida he podido hacer algún tejido, a pesar que soy artesana. Entonces, realmente entré con mucho miedo, ahora me siento súper contenta, pero sobre todo quiero felicitarle por la pedagogía que utiliza, la paciencia que tiene y la manera de cómo llegarnos es súper buena. Creo que es muy, muy, muy importante en un maestro tener una buena pedagogía para poder llegar a los alumnos. Eso yo quiero encomiarle y felicitarle porque es súper importante. Nada sirve ser un buen artesano si es que no tiene buena pedagogía para llegar a la gente. Muchísimas gracias, Leslie. No sabes cómo me alegran tus palabras y me alegra también que hayas aprendido, que te sientas contenta con lo que estás haciendo. Es súper importante. Como les había dicho inicialmente, para mí este arte es terapéutico. O sea, una vez que yo empiezo a tejer o una vez que termino, o sea, me siento tan capaz de muchas cosas. Entonces, es súper lindo eso. Te agradezco mucho por tus palabras. Me alegra un montón que hayas aprendido y cualquier cosa, o sea, como les dije, chicas, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier cosa, yo estoy aquí. Profe, ¿cuántos diamantes hacemos en ese lado? Son en total 8. Y lo que sobra ya después se ve. Sí. Ya, gracias. Porque vamos a unir eso. Entonces, de lado y lado son 8. ¿Es normal que se queden las dos tiras, uno de los dos se quedan largas? Sí, sí, ya. es normal. O sea, en cuanto a los hilos, siempre van a haber hilos que se quedan más largos o más cortos que otros. Ajá. No hay problema con eso. Ya. Ajá. Ya, profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. No sé si alcanza a ver mi tejido acá. Ajá, a ver, dame un ratito. ¿Sí? Ajá. A mí me alcanzó solo para 6, pero mire que yo lo uno acá con la otra y queda como muy abajo. ¿No será que ahí está bien? Sí, o sea, nosotros, esperan, vamos a unir, me voy a alejar un poco. Perdón. Vamos a unir esta trencita, ¿no es cierto? Luego de esta trencita viene esta de acá abajo. Entonces, más o menos calculen un espacio así. Si es que no tiene que ser realmente 8, yo hago 8, a mí me alcanzan 8 con este hilo. Como cada una tenemos diferentes hilos, vamos midiendo esta distancia. De la puntita de aquí, más o menos acá, que serán unos 7 centímetros para acabar con nuestros diamantes. Entonces, sí, Vane, si es que a ti te quedó muy larga, déjame ver de nuevo. Únele al... Ya. O sea, yo creo que le puedes zafar un rombito. Yo creo que le puedes zafar un rombito. Listo, profe, gracias. Pero súper bien, estás súper avanzada. Porque ya tienes el otro lado también. Súper bien, chicos. Me alegra un montón que estén aprendiendo y que se les esté haciendo fácil y que puedan avanzar y todo. En este momento voy a revisar los chats que me enviaron, las fotitos que me enviaron al chat para irles diciendo a cada una. Súper bien, Juana, está bien. Igual Diana está súper bien. Lucina también. Jace
si pronuncio mal el nombre de alguien, por favor me corrigen. Pero el tapiz fucsia Jace también está súper bien. Quizás separarles un poco como ven, nosotros tenemos separaditos los hilos, cada tejido, entonces sí es importante separarle. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes. Sí, yo para comentar mi experiencia con el macramé, realmente Claro que sí. he notado que hay ciertas partes como que las ajusto más y otras las dejo más flojas. Y yo creo que es cuestión de práctica, ¿no? Totalmente. Todo es cuestión de práctica. O sea, a mí me alegra un montón que estén aprendiendo y eso yo la verdad es que aprendí con YouTube, con videos en inglés o en otro idioma. Entonces es súper importante también aprovechar que alguien ver y si es que tienen alguna duda y todo eso en este momento, pues para poderla solventar. Entonces sí, todo es con la práctica, no, uno va perfeccionando el macramé o cualquier arte al que se dedique practicando. Entonces, yo los trabajos que he visto hasta ahorita de cada una de ustedes me parece súper bien, me parece que están súper bien. Y eso, entonces, simplemente practicar, si algo no sale como queremos, en el macramé es zafar y volverlo a hacer, pero eso nos pasa exactamente a todos, entonces no sentir como que, o sea, es inevitable sentir frustración, pero saber que es normal que pase esto. Entonces, eso, qué chévere que igual estés aprendiendo y me alegraría mucho bueno, o sea, que hagan este tapiz y si es que quieren volver a hacer más cosas, sería espectacular. Una vez que uno aprende los nudos básicos, créanme, uno ve así un modelo en Pinterest o algún modelo en alguna foto y cuando ya sabes los nudos básicos, ya se te hace facilito, una vez que ya perfeccionas cada nudo. Entonces, eso es lo bueno del macramé, que es bastante repetitivo, entonces sí nos ayuda a eso. Disculpe, Licen, también con el macramé vale hacer diablos humas. Todo se puede hacer, o sea, pero nunca he visto un diablo huma en macramé. Pero sí, de ley, yo pienso que de ley hay cómo hacerlo. Porque búhos sí hay, Licen, búhos sí hay, ¿no es cierto? Que Sí, hacen de con todo. macramé. Hay búhos, hay zorritos, hay todo hay. Entonces yo creo que sí, o sea, diablo huma de ley. Y si es que puedes hacer un diablo huma, me enseñas y sería genial. O sea, me enseñas cómo te quedó porque me parece una idea súper atractiva. Ajá, súper lindo, súper diferente. Claro, lo difícil es hacer, Licen. Pero practicando, les prometo, o sea, uno ya practica y una vez que ya les sale, les prometo que todo se les hace más facilito. Uno ve una pieza y dice, no, facilito, yo puedo hacerlo. Yo al principio veía unos tapices gigantes y decía, wow, ojalá algún día pueda hacer algo así, o decía como que esta chica es una pro y obviamente muchísima admiración a estas personas, que hay muchas personas a las que obviamente sigo admirando. Y ahora a veces solo con ver digo, no, sí puedo. Y simplemente lo hago. Y yo sé que eso les va a pasar a muchísimas de ustedes porque en verdad el macramé es súper, los nudos básicos y ya podemos hacer cualquier cosa. Y si es que es algo complicado, no se cohíban, que todo va fluyendo en la marcha.
Ujú. ¿Cuántos nudos básicos hay, Licen? Hay infinidad de Realmente nudos. estos son los básicos. El festón, el cuadrado, el espiral, el nudo alondra, que es el con el que iniciamos el tejido. Esos son los básicos. Ah, ya. La mayoría de tejidos tienen estos nudos. Ujú. Por eso quise hacer este tapiz, porque hay en cambio otros que son solo cuadrado y festón. Y, 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 y por ejemplo, el espiral que estamos haciendo, la combinación de nudos también que es súper importante. Por ejemplo, aquí combinamos el festón diagonal con el cuadrado, que se forma este diamante que me parece a mí súper bonito. Entonces, sí, estos son los básicos. Algunas compañeras ya tenían las dos Bueno, trencitas, ¿cierto? Buenas. buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, Oscar, ¿qué tal? Soy Oscar de Venezuela. Sí, Quería ¿cómo estás? quería compartir mi experiencia. Tomé este curso porque, verdad, que tenía años que no hacía macramé. Se me había olvidado. Ya. Entonces dije, bueno, la única forma es retomarlo y te felicito porque eres una buena profesora, tienes paciencia, y eres muy metódica al dar tus clases. Yo aprendí igual que tú. Mi profesor era ver, me enseñó, tenía que ver. Primero, los talleres que yo tomé es macramé en alambre, pero primero él me enseñó a tejer no sabía nada de tejer, yo nunca había tejido nada. Entonces me enseñó, así como tú lo estás haciendo, ¿no? Con un telar, se botaba en una tabla y esos, los mismos procedimientos. Y, pero verdad que tuve tiempo sin hacer, porque bueno, otras actividades laborales, X, y se me pasó y se me olvidó. Y cuando lo quería retomar, no tenía ni idea. Por eso que tomé el curso contigo para volver y tomé todos los datos, porque en realidad en aquella época yo no tomé nada de datos, porque era tú ve y tú lo haces. El profesor aprendí así, ¿no? Es que tú ves y tú lo haces sin tomar datos, sin tomar apuntes ni nada. Entonces ahora sí, ahora fui paso a paso, vi los videos, lo echabas para atrás, lo volví a hacer. Y que tú dices que los bocetos, bueno, lo que pasa es que no es tan difícil porque yo tampoco sabía hacer bocetos, sino que yo tomé un curso también por Line el año pasado y empecé a hacer, me enseñaban cómo empezar a hacer un boceto, cómo empezar a hacer detallitos. Y entonces empecé a hacerlo y yo dije, bueno, ¿por qué no hacerlo con el macramé? Y ahí me fue dando, abriendo la mano, pues la mano, no sé, el conocimiento. Pero entonces, bueno, te quiero dar las gracias porque verdad que me volviste a abrir esa vena de tejer que se me había olvidado. Y ahorita porque no tengo material, bueno, lo haré todo el procedimiento, pero tengo anotado todo lo que lo que tú has dado, he visto los videos grabados, lo he oído 2 veces, 3 veces, ayer lo vi como 3 veces, 4 veces, y eso es lo importante, ver el video y eso agiliza mucho. Y bueno, he aprendido bastante, pues. Entonces te quiero dar las gracias y bueno, gracias desde Venezuela.
Qué chévere, Oscar. Muchísimas gracias por tus palabras. Me alegra que igual estés retomando este bello arte. Y Ay, disculpa, también a ti y también a SIDAP. SIDAP ya he hecho un curso con SIDAP que fue de fotografía muy interesante. Tampoco sabía nada de fotografía y fue el primer curso que yo hice con SIDAP. Y bueno, este es el súper bien. segundo, y este es el segundo taller que estoy haciendo con SIDAP. Y bueno, quiero dar también las gracias. Gracias, Oscar. Nosotros felices de poder hacer este tipo de formación continua para ustedes. Esa es nuestra meta. Hermoso, súper bien. Lisa, Gracias a ¿me todos. puedes? Sí, sí, claro. Ya están las 7. Sí, tal vez le mediste así como había comentado esta distancia. Por ejemplo, yo ya llegué acá a mi nudito. Para que no quede muy largo tampoco, ni muy cortito. Tiene que quedar acá hasta la mitad. Yo creo que sí. Ya. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer al otro lado. O sea, la misma trencita tenemos que hacer. Para eso me gustaría dejarlo de tarea para el día de mañana. Hoy día lo hice, vi que muchas compañeras están adelantadas, eso me parece súper chévere porque han aprendido súper bien la técnica. Pero me gustaría dejar de tarea para mañana tejer esta otra trencita, porque mañana lo que vamos a hacer es hacer todas las uniones y a cortar, o sea, a darle forma a nuestro tapiz. Lo que vamos a hacer es cortar y ya finalizar con el tapiz. Ajá, faltan 2 trencitas más que son espirales, que son a los 2 costados, pero igual ese tejido súper rápido, entonces lo alcanzamos a hacer en la clase de mañana. Lo que me gustaría, como esto es repetitivo, que lo hagamos en casa para mañana tenerlo listo y unir esta trenza con las 2 trenzas de acá. Y hacer también el espiral. Entonces, en esta clase igual podemos seguir, yo creo que igual en esta media horita alcanzamos a seguir tejiendo, obviamente. Las personas que tengan todavía dudas, este es el momento preciso para preguntar, para yo poderles solventar cualquier cosa. Entonces, estoy pendiente y yo voy a continuar con mi siguiente trencita. Mira, Carolina. Una pregunta. Sí. No, quería comentar que bueno, que fue muy bueno, está siendo muy bueno, he tenido que hacer todo de vuelta, he tenido bastante experiencia, digamos, en el grosor de los hilos, porque lo empecé, ¿te acuerdas que yo te mostré con un hilo grueso y bueno, no iba a dar suficiente, ahora estoy haciendo con otro hilo. La cuestión es que mismo con este hilo, ahora me estoy dando cuenta que en los rombos estos ya hice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me va a dar para hacer el 7, pero no sé si me va a dar para hacer el 8. ¿Sabes? Ya, Debe ser por la tensión, ¿verdad? De lo que vi el hilo el día de ayer no era tan gruesito, entonces en realidad como que la medida debía dar, pero puede ser quizás que esté muy flojo. Cuando hacemos los nudos quizás son más flojitos, ahí se nos va más hilo. Debe y cuando ser hacemos, ajá, entonces puede ser eso, pero de todas maneras lo que puedes hacer es medir, o sea, que llegue acá a la mitad, basta. Y que tenga una distancia de unos 7 centímetros de la punta hacia abajo. Es decir, puedo hacer uno menos de repente porque no me va a dar. Sí, pero llega a la mitad. Mira, te voy a mostrar así lo ves ahora. Claro. A ver si... Espera un poquito. Aquí. No sé si... Espera un poquito.
ver, es que estoy con... ¡Oh! ¡Uy! Espera un poquito, está difícil ahora mostrar. Ahora, no sé si lo estás viendo. Sí, Ok. está súper bien. O sea, el tejido está súper bien. ¿Ves? Ahora, ¿ves? Aquí tengo 6 y Ajá. tengo, ¿ves? Ya queda poquito, unas cuerditas están más cortas. Increíble porque los medí, ¿eh? Pero debe ser eso, que los Y al nudos, momento de hacer así, mira, llega. llega. Llega, ¿ves? Aquí está la punta esa y esta sería la punta del tapiz, ¿verdad? Acá. Ajá. Pero debería llegar como que más abajito, o sea, unos 5 centímetros más Es abajo. que con el otro rombo, capaz que llegue por aquí, donde está mi dedo. ¿Ves? Ajá. Yo creo que va a llegar, entonces le hago uno menos. Hago hasta lo que pueda, porque si no, ¿verdad? Claro, o sea, con que llegue a la mitad, nosotros aquí en la mitad, uniendo estos dos, vamos a hacer un tejido más con nudo festón. Pero si es que no te alcanza, simplemente unimos y va a quedar igual de lindo. Entonces, no hay lío. Ok, está. Ujú. Gracias y bueno, quería darte las gracias por tu buena paciencia y tu demostración y darnos ese aliento para seguir adelante. Una cosa que siempre me interesó también es tejer algo y me pareció que el macramé tiene más mi cara de poder hacerlo que 2 agujas o crochet por el momento. Y bueno, y aparte dar muchas gracias también a Ciudad por darnos esta posibilidad. Ya he hecho algunas clases y realmente es increíble cómo la organización nos da esa posibilidad. Gracias, miren, estamos nosotros gustosísimos de que estén avanzando también en este curso, en esta técnica tan hermosa. Ya estamos emocionados por ver los tapices de todos mañana. Sí. Exacto. Caro, ¿Sí? porfa, ¿nos puedes dar un poquito el inicio de los otros diamantes? Porque segurito que no puedo más luego. Ya el uno ya lo hice, pero O sea, el comienzo del otro extremo. ya, o sea, sí, pero esta parte, ¿cierto? Sí, esa parte. Sí. Ya, sí, claro, tenemos tiempo, entonces, en este momento lo hago. Un ratitito nada más. Por favor. Yo un segundo. A ver, ahorita, a ver cómo está enfocado. Ya voy a empezar a este lado.
Disculpe una pregunta, profesora. Para mañana no hay que cortar más hilos ya. Sí, hay que cortar 4 hilos más. El día de hoy les mando al chat qué hilos hay que cortar. Ya, muchas gracias. Ya, ahora voy a esta parte. Entonces voy a iniciar acá. No me da el largo. Perdón, tuve. Ya, ahora sí. A ver, entonces, como les había dicho, a ver, colocamos aquí los 4 hilos normalmente. Los 4 cuando los colocamos se convierten en 8 hilos. 2, 4, 6, 8. Para cada tejido son 4 hilos. Entonces lo que vamos a hacer es, de este lado tomamos nuestro hilo guía. Como les había comentado, nuestro hilo guía es el que va a dar la forma y simplemente realizamos nuestro nudo festón. En este momento yo creo que ya todos sabemos súper bien nuestro nudo festón, entonces igual si es que no les queda, tienen alguna duda de cualquier nudo, pues igual me avisan, ¿no? Aquí están 2 hilos, entonces vamos al tercer. Y al cuarto. Ahora de este lado, igual cogemos nuestro hilo guía, hacemos nuestro nudo festón, por cada hilo son 2 nudos. Ahora, qué bueno que hice este lado porque en la anterior trencita, como esta trencita iba a ir para este lado, lo que yo hice fue que todos que todo el tejido se viniera para acá. Entonces, como esta trenza va a venir para este lado, lo que vamos a hacer es que al momento de cerrar nuestro rombo, vamos a utilizar el mismo hilo guía. En la anterior trenza, no cerrábamos con este, sino cogíamos el izquierdo. Lo que hacemos es cerrar con el mismo con el que estamos tejiendo. Todos nuestros rombos van a ser cerrados con este hilo. Profe, y en el caso que hicimos para el otro lado mismo, abrimos. Ya, no hay problema. O sea, no es que se va a ver así súper notorio. Yo lo hago porque me parece que se ve lindo ese terminado, pero de ahí, o sea, como no es una gran diferencia realmente. Si ya lo realizaron si ya lo realizaron así, no hay ningún problema, lo pueden dejar. Ajá. Y continuamos con nuestro tejido, iniciando ya nuestro diamante. Continuamos. Como digo, mañana ya son como detalles chiquitos. Mañana tenemos que hacer una trenza más en espiral, pero más larga. O sea, 2 trencitas más en espiral. Pero este tejido, como es rápido, entonces lo que me interesa realmente es que terminemos este. Mañana en clases tranquilamente podemos hacer este. El tiempo nos da perfectamente. Hacemos este nudo,
y ya damos los toques finales a nuestro tapiz. Pero en sí ya está la gran mayoría. Ay, y mañana también vamos a hacer unas borlitas. Para mañana sí necesitamos de ley la peinilla, me había olvidado. Mañana de ley la peinilla y también otros hilos que les voy a mandar para cortar. Aunque ahorita en este momento, presten atención. Vi que algunas personas en la parte de aquí tenían más larguito, no necesariamente los 5 centímetros, sino que un poquito más largo. Ahora, nosotros aquí vamos a poner unas borlitas que van a ser así largas y van a tapar esta parte vacía. Entonces, lo que vamos a hacer... Lo que me gustaría que hagan de tarea para mañana es cortar hilos que den con esta medida. De aquí, o sea, desde la parte de aquí de nuestro tejido hasta acá. Hasta donde inicia, desde la mitad de nuestro rombo hasta el inicio de los nudos cuadrados. No les puedo dar medidas específicas en este sentido porque, como les comento, vi que cada persona tiene como que o más juntito o más separado. Entonces, lo importante es que con las borlitas que vamos a hacer, tapemos estos hilos de aquí. Entonces, vamos a cortar hilos midiendo desde la mitad hasta el inicio del otro. Ni más corto, ni más, bueno, puede ser un poquito más corto, pero no más largo, porque si no se va a tapar el tejido. Entonces, son desde la mitad del rombo hasta acá. La mitad, o sea, aquí tengo mi cuerda larga. Necesito que el valor sea así. Entonces, de eso ya les voy a decir cuántos hilos para cada rombito. Pero ustedes mismos se van a encargar de la medida de esto porque cada uno tiene una medida diferente aquí. Eso, entonces para mañana si vamos a necesitar la peinilla, mañana vamos a necesitar peinilla. Les voy a mandar los hilos que vamos a utilizar para las trencitas finales y ya, cerramos, hacemos borlas y cortamos hilos. Carito, perdón, buenas tardes. Quería mostrarle mi tejido. Está súper bien. Al momento de hacer la trencita, sí tiene una diferencia. Ay, perdón, no estoy apuntando al tapiz. No, están iguales. Al momento que usted une sus puntitas, hay una distancia más o menos así. Sí. Ya, perfecto. Súper bien. Muchas gracias. Pero te puedo mostrar el mío. Yo creo que a mí sí me faltó un poco de espacio y no sé qué hacer en ese caso. A ver, espérame. Enséñame este momento. Ya, está así, ¿no? Y ajá. No sé ya se si... acaba el hilo. Exacto, pero o sea, son sobre todo dos hilos que se acaban y queda como hasta ahí. Ya. Y solo, claro, solo me alcanzó para hacer 7. Ya. Verás. Vamos a unir un hilo. ¿Tienes silicona caliente tal vez en la casa? Sí. Ya. Te voy a enviar un videito de cómo unir con silicona, porque normalmente puedes unir haciendo un nudo. ¿Ya?
pero es más complicado. Entonces, con silicona a mí me ha servido bastante y lo que sí es como hay que poner un poquitito de silicona y lo unimos de una. Yo voy a mandar el videito de cómo hacer eso. Eso sirve cuando es hilo, el hilo que tú tienes te sirve para eso. Si es cordón, no sirve. Pero Ya, si es perfecto. este hilo así, sí sirve. Ya, muchísimas Ajá. gracias. Ya. Tal vez alguien más, alguna duda en este momento. Sí, buenas tardes, Carolina. Buenas tardes con todas y todos. Por pregunta, estoy sin celular. O si se puede, por favor. La verdad es que no pude escuchar muy bien, se entrecorta el sonido. No sé si podrías enviarnos por mensajito o repetir tu pregunta. Claro, creo que ya envió un mensaje. Si es María Fernanda Gallardo, envió un mensaje que A dice, ver, por indicar. favor, indicar la medida de los hilos para las 2 trenzas que haremos mañana. Ah, Pasa ya, que estoy sin perfecto. celular hasta la siguiente semana. También puede enviarme la información a la medida de los cosas. Entonces, por favor, Caro, puedes dar la medida para las trenzas de mañana, por favor. Sí, son de 260. Ya voy a poner en el chat igual. 4 hilos. A ver, un ratito. Ya, 4 hilos de 3 metros. Eso vamos a hacer, con esos hilos vamos a utilizar mañana. Tal vez alguien más. 4 hilos de 3 metros por lado, o sea, 8 hilos. No, 4 hilos en total. Ya, gracias. Ujú. Y para las borlas, más o menos, ¿cuántas hilos sería? Carolina, por favor. Ya voy a ver, ya voy a calcular. Todos estamos en el chat, ¿cierto? Si alguien no está, mándeme por mensajito. Pero Claro, si mal no entiendo, María Fernanda Gallardo no está con celular, entonces no tiene el chat. a Entonces, ver, si entonces puedes igual a dar, María Fernanda, a ver, más o menos vamos a hacer 8 por cada 8 hilos por cada rombito. O sea, 8 hilos ya doblados, 8 hilos individuales. Individuales, ajá, o sea, 8 hilos así. Ya, Ajá. No, ¿saben qué? Mejor, no, sí. Es que me gustaría que queden como unas borlitas como gorditas, por eso es. Entonces, por si acaso, 10. 10 por cada uno. Entonces, serían en total 30. Recuerden medir desde aquí a acá, cuando ya queden doblados. La medida debe ser desde la mitad del rombo hasta el inicio de nuestro tejido, doblado el hilo. Por ejemplo, yo tengo este hilo que está más larguito. ¿Cómo le hago? Es como que le voy poniendo y le voy así, aquí por ejemplo. Aquí inicia mi cómo es. Entonces ya corto este espacio. Ya tengo un hilo que va a ser mi guía para los demás. Y en total de esto serían 30 hilos con esa distancia de cada tapiz de ustedes. Los 4 hilos que son para las trencitas, 2 de cada lado. Y terminar esta trencita de este lado.
Tal vez alguien más ahorita en este momento que ya mismo terminamos la clase. La verdadera, yo estoy así como súper cansada y concentrada porque hemos hecho bastante y hay bastante tareas. Si pudieras mandarnos en el chat el tema de las borlas para ver cómo hacerlo mañana. O sea, el tamaño que hay que cortar y eso. Yo lo entiendo ahorita, pero creo que para mañana ya se me va a olvidar. Si lo puedes mandarlo por el chat, qué es lo que hay que hacer con las borlas, se lo agradecería mucho. Ya, o sea, un video de cómo medir. Sí, o recordar cuántas tenemos que comprar, cuántas tenemos que cortar en total y eso. Sí, no hay problema. Yo como todos estos días ya han visto que les recuerdo cuál es la tarea en el chat, entonces no hay problema con eso. Yo el día de hoy de igual manera lo voy a hacer, les voy a enviar las medidas y todo lo que me soliciten, no hay problema. Profe, una pregunta. Claro, muchas gracias. Profe, para... ¿ahí me escucha? Sí. Profe, para las borlas que usted quiere que vamos a hacer en el tapiz, ¿va el mismo grosor de hilo o puede ir un poco más delgado? Me gustaría que sea el mismo, porque me gustaría que sean como más gorditas, o sea, que no sean muy finitas. O si es que haces con un hilo más delgado, hacer más hilos, o sea, cortar más hilos por cada romo. Sí, y puede ser de otro color. Por ejemplo, es que yo estoy utilizando hilo trenzado, pero yo hilo peinable tengo solamente en gris y en azul. Sí, yo creo que el azul quedaría lindísimo. Es un azul marino. Sí, o el color que te guste más a ti, no hay problema. O sea, le daría un toque diferente al tapiz. Entonces, súper bien, sí, está bien. Está bien, gracias, profe. Ya. Tal vez alguien más, dudas de la tarea, dudas de la clase de hoy, alguna cosa que deseen que mande al chat para mañana. Recuerden que mañana es nuestra última clase y vamos a finalizar, entonces, si tienen alguna duda, es súper importante que me comenten. Yo tengo otra pregunta. Esto que acabamos de hacer ahora, lo de los rombitos, ¿a qué distancia más o menos debe estar del que hicimos ayer? Ya, a ver. Está aquí, ¿no es cierto? Voy a ponerle otra vez en mi soporte. Ya. Entonces, esta trencita debe quedar. O sea, realmente la pregunta era en el palo. Arriba en el palo. Ah, sí. Unos 4 centímetros, 3 centímetros. Ah, ok. Ya. Ajá. Y luego Entonces, abajo unos 7. Ah, ok. Y luego abajo unos 7. Ya. Ay, a las personas que, por ejemplo, les faltó un poco el nudo, el hilo, y está separado aquí arriba, lo que podemos hacer es unir. Cuando unimos es menos la distancia, entonces queda más largo. Y ahí nos puede alcanzar. Por ejemplo, yo ahorita uní y ya me sobra un rombito. Si es que nos faltó el hilo, lo que podemos hacer es unir en esta parte de arriba y así va a alcanzar más. Eso, chicos y chicas, entonces espero que les haya gustado mucho la clase del día de hoy. Entiendo que estén un poco cansados porque sí hicimos un montón, vi que mucha gente avanzó bastante, entonces por mi parte alegre. Eso, ya les voy a mandar al chat igual la tarea que es para mañana y eso. ¿Alguna observación en este momento o si no podemos finalizar con la clase?
Profe, en el gráfico que usted mandó sobre del tapiz que íbamos a hacer, hay unos hilos colgados, unas hebras colgadas a los lados. ¿Esas qué medida tienen? Porque son algunas hebras a los lados. A los lados de la trenza que hicimos hoy en el rubí. Ese es el que va, o sea, es una espiral. Es son No, hay espirales. hay otros que están colgados de lo que tejimos hoy. En la imagen que usted mandó el tapiz hay unos que están así, o sea, son solo, parece que son adheridos ahí para colgar y que forme ahí en la pared. No sé si me explico. Sí, me había olvidado de eso. Y esos no sé cuántos son y qué medidas tienen, o eso cortamos mañana. Les voy a mandar cuántos son y qué medida. Porque para Eso es. cuál va a ser diferente medida. No les siento que no a todos les quedó del tamaño que yo les propuse. O sea, como que quizás algunas les quedó más grande, otras más pequeñas. Entonces les voy a mandar un video de cómo hacer la medida de esos hilos. Ah, ya listo, profe, gracias. Porque era súper importante esa parte. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Creo que, Caro, alguien estaba comunicándose. Creo que es María Fernanda, ¿cierto? Ya, Sí, verás. no le podemos escuchar. Por favor, María Fernanda, si puede escribirnos un mensaje. Creo que es de este de aquí. Mira, dice Caro, 4 hilos de 3 metros en total para las trenzas y 10 hilos por rombo central, en total 30 hilos individuales. Caro, tal vez está hablando acerca de estos hilos que justo te preguntaron al último. Ajá, estos de aquí. Mafer, lo que vas a hacer es, mide desde aquí, desde la parte de aquí del primer tapiz hasta de esta trencita, mídele unos 40 centímetros. Ya, corta hilos de 80 centímetros y hagámosle 4 para 4, 8, 12, 16, 32. Si es que las personas que tienen 8 rombitos serían 32. Si ven esta parte de aquí, que tiene este espacio, aquí nosotros vamos a colocar esos nudos. Entonces, en este espacio van a alcanzar 4 hilos. Entonces, para cada espacio, si por ejemplo tienen 7 rombos, van a ser 3, 4, 8, 12, 16, 4 por cada espacio. En este caso, si tienen 8 rombos, serían 32 hilos para cada lado de 80 centímetros. Para ti, Mafer. ¿De cuántos centímetros, perdón? 80. 80 centímetros. Okay. Y 4, o sea, 16. No. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 32. 4 hilos de 80 centímetros por rombo. 32 hilos. O sea, para cada lado, o sea, para este lado 32 y para el otro lado otros 32. Claro, 64 entonces. Ajá. Hay que conseguir tengo que conseguir otro rollo de este material. Entonces, creo, Caro, que estamos ya, está entendido. Gracias, Caro. María Fernanda dice que está todo entendido. Entonces, creo que concluimos. ¿Alguien más tiene tal vez alguna pregunta? Sí, nos faltaría terminar, creo, con esto que hicimos hoy, creo, ¿no es cierto? O ya está ahí, listo. Falta una clase más mañana. Falta terminar todavía, Diana, el tapiz. Ya falta terminar en esta parte, creo, ¿no es cierto? Que estamos, porque sí me sobró bastante hilo, por eso decía. Sí, todavía falta. Listo, Caro. Entonces, gracias. Muchas gracias por la sesión de hoy. Ha estado increíble. Veo también que las personas están contentas. Entonces, nos vemos mañana para la quinta y última sesión. Voy a mandar enviarnos el link de asistencia al WhatsApp, por favor. Sí, ahora
Ajá, ahora justamente estoy en eso. Les mandé el link también de registro por este medio y lo voy a hacer ahora mismo al WhatsApp. Entonces, mañana continuamos. Muchísimas gracias y una linda tarde para todos. Gracias a todas, a todos. Una linda tarde. Gracias, igual, una linda tarde. Gracias.